Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel lleva a cabo un ataque aéreo en la capital de Qatar para matar en Doha a altos dirigentes de Hamás, los mismos con los que se negociaba un alto el fuego y un acuerdo para la liberación de rehenes en la Franja de Gaza. El ataque deja en vilo los esfuerzos por un cese de las hostilidades entre Israel y la milicia islamista. Estos son nuestros titulares. Los ataques golpearon los edificios residenciales en los que vivían los líderes de Hamás en Doha. Israel asegura que condujo el operativo de forma independiente. Los bombardeos llegan por sorpresa al golpear un país que ha ejercido como mediador en los ya casi 2 años de guerra. Además, Israel lanza panfletos sobre toda la ciudad de Gaza advirtiendo a los palestinos que salgan de ahí lo antes posible. El ejército aseguró que empleará una mayor contundencia para acabar con los militantes de Hamás. Y en México, las autoridades detienen a 14 integrantes de una red de contrabando de combustible. Altos funcionarios, militares y empresarios están entre los implicados en este caso de lo que se conoce como huachicol fiscal. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El ejército de Israel afirmó este martes haber llevado a cabo un ataque aéreo en Doha contra la cúpula de Hamás, con la que se negociaba indirectamente un acuerdo de cese el fuego. El liderazgo jerárquico de Hamás vive exiliado en la capital de Qatar. Hasta ahora, la delegación negociadora del grupo militante, considerado terrorista por varios países, ha estado dirigida por Jalil al-Haya, miembro del buró político basado en Qatar. Los medios de comunicación cataríes reportaron explosiones en Doha y mostraron una columna de humo negro elevándose en el aire. Hamás dijo que el ataque no logró acabar con sus líderes, aunque contabiliza 6 muertos por el ataque, uno de ellos un oficial de seguridad catarí. El gobierno de Qatar condenó la agresión, calificándola de flagrante violación del derecho internacional. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por su parte, asumió la responsabilidad total del ataque y lo atribuyó a una operación israelí independiente, es decir, sin la coordinación con fuerzas militares extranjeras. Las reacciones al ataque israelí en Qatar no se han hecho esperar. Desde Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman lo calificó de acto criminal contra las normas internacionales y mostró su apoyo al gobierno qatarí. Egipto también se sumó a las críticas, calificando el ataque de precedente peligroso y atentado directo contra la soberanía de Qatar. Unas críticas a las que se unió el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Acabamos de conocer los ataques israelíes en Qatar, un país que ha desempeñado un papel muy positivo para lograr un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes. Condeno esta flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Qatar. Todas las partes deben trabajar para alcanzar un alto el fuego permanente, no para destruirlo. Luciano Zácara es analista político de Medio Oriente en Qatar. Nos acompaña a esta hora desde Doha para ayudarnos a comprender mejor las implicaciones de este ataque. Señor Zácara, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué se ha dado a conocer en Qatar sobre el transcurso de este ataque y sobre el objetivo que perseguía? Bueno, el objetivo claramente era la delegación que estaba negociando justamente el alto el fuego con Israel y que había aceptado la propuesta. Teóricamente estaba negociando en ese momento, pero evidentemente, de acuerdo a lo que dice la oficina de Hamás, las personas que serían los objetivos israelíes no habrían sido alcanzados, habrían sido alcanzados algunos miembros de la comitiva, no los más importantes, y el hijo del principal negociador, y también un miembro de la Fuerza de Seguridad cataríes. Evidentemente esto no ha caído muy bien en Qatar, sobre todo también se ha mostrado una discrepancia entre lo que ha dicho Donald Trump, o la vocera de la Casa Blanca, y el primer ministro catarí. Estados Unidos ha dicho que le ha informado inmediatamente apenas recibió la información de Israel del ataque. El primer ministro israelí dijo en conferencia de prensa que esa información llegó 10 minutos tarde, más tarde de que se hubiera realizado el ataque. Por lo tanto, no hubo ninguna preparación, no hubo ninguna advertencia previa que esto iba a suceder, y de hecho no se esperaba que pudiera pasar, a pesar de que se venía diciendo desde hace tiempo que Qatar podía ser el próximo de los objetivos atacados por Israel. Muchos países de la región se han unido a las críticas internacionales, pero ¿qué tanto podía Israel ejecutar este operativo sin hacer uso, por ejemplo, del espacio aéreo de otros países? ¿Y qué nos dice sobre el alcance regional de este ataque?
Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Quién ha estado involucrado en este ataque? ¿Quién ha dejado utilizar el espacio aéreo? Se dice que se ha utilizado una tecnología que ha evadido los radares, por lo tanto no han sido detectados tampoco aquí en Qatar. Quedan muchas incógnitas desde el punto de vista logístico y militar acerca de cómo se hizo este ataque y también con cuánta anticipación el gobierno de Estados Unidos fue informado. Estamos esperando todavía las declaraciones específicas de Trump al respecto. Está teniendo mucho cuidado porque está en juego no solo la relación de Estados Unidos con Qatar, sino la relación de Estados Unidos con todo el Consejo de Cooperación del Golfo, con los 6 países que también tienen bases estadounidenses, algunos de los cuales no tienen relaciones todavía con Israel, como el caso de Kuwait o Omán, y que pone un poco en vilo toda la manera de gestionar la diplomacia en un contexto ya bastante volátil, en el cual Israel ha demostrado no tener ninguna línea roja por cruzar, ya ha cruzado todas las líneas posibles, y en el cual parece ser que Netanyahu está imponiendo su agenda y su timing a Trump y no viceversa. Viendo absolutamente todo esto, hay una duda lógica y es qué va a pasar en el conflicto entre Israel y Hamás una vez que Israel intenta asesinar a las personas con las que indirectamente está negociando. Bueno, yo creo que lo vengo diciendo hace tiempo, desde el momento en que Israel decidió asesinar a Haniyeh en Teherán el año pasado, estaba claro que su intención de negociar era bastante limitada porque ha estado tratando de eliminar a la mayor cantidad de negociadores posibles. Creo que hace rato que ya no hay ninguna voluntad negociadora por parte de Israel. El objetivo es eliminar de una vez y por todas con Israel, con Hamás, y de eliminar la mayor cantidad posible de palestinos en Gaza. Entonces, no tiene ningún sentido negociar con nadie y está dejando claro que va a perseguir a los operativos de Hamás allí donde se encuentren. Hoy ha sido Qatar, la vez pasada ha sido en Irán. Si mañana hay una delegación de Hamás visitando Turquía, Egipto o otro país que también son miembros de la OTAN o que son aliados muy cercanos de Estados Unidos, como lo es Qatar, también podrían ser atacados. Por lo tanto, por eso digo que es muy difícil prever lo que va a pasar ahora, en un momento en que Netanyahu ha demostrado que no hay límites ni impuestos por la ley internacional, ni tampoco impuestos por las alianzas que tiene Estados Unidos en la región. Hay que recordar que la base más importante de Estados Unidos fuera de Estados Unidos está aquí en Qatar, y eso no ha servido para disuadir a Israel de atacarlo. Un día que parece claramente alejarnos de un cese el fuego en Medio Oriente era el análisis de Luciano Zácara. Muchísimas gracias, señor Zácara. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Buenas noches. Vamos a profundizar en el rol de Estados Unidos en todo esto. La Casa Blanca afirma que la administración Trump recibió una alerta sobre la ejecución del ataque, como escuchábamos, que luego fue comunicada a las autoridades de Qatar. Pero el gobierno qatarí asegura que solo fue notificado cuando el ataque ya estaba en marcha. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente Donald Trump lamenta el ataque y que cree que no contribuirá a la paz. Esta mañana, el ejército de Estados Unidos informó a la administración Trump del ataque de Israel a Hamás, lamentablemente en la capital de Qatar. Bombardear por cuenta propia Qatar, país soberano y aliado de Estados Unidos, que asume con valentía riesgos por nosotros para negociar la paz, no favorece los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. El presidente considera a Qatar un aliado muy importante y lamenta profundamente que este ataque se haya producido allá. El presidente Trump estima que este desafortunado incidente da una oportunidad a la paz. El presidente además habló con el emir y el primer ministro de Qatar y les agradeció su apoyo y amistad. Les aseguró que algo así no se repetiría. Y establecemos contacto con la ciudad de Washington. Allí se encuentra Benjamín Álvarez Gruber, corresponsal de DW en la capital estadounidense. ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto saludarte. ¿Qué tanto sabía Estados Unidos de este ataque y cómo se concilia que Washington lo critica por un lado y justifica sus motivos por el otro?
Es una buena pregunta, Javier, y no solo cuál es la información, sino cuándo recibieron esa información y cuándo se la entregaron, porque como bien mencionas, el gobierno de Qatar dijo que desde Washington les informaron de este ataque con los sonidos de las explosiones en la capital Doha. Por una parte, una conferencia de prensa que dio la vocera de la Casa Blanca que escuchábamos ahí, en la que se persiguió cierta frustración que también se escucha del presidente Trump diciendo que este ataque no promueve los objetivos ni de Estados Unidos ni tampoco de Israel, y es bastante evidente, también entendible la frustración de Estados Unidos, ya que se dice que los que se juntaron allá en la capital de Qatar estaban discutiendo estas propuestas de Trump para lograr un cese al fuego en Gaza y también para que puedan liberar finalmente los rehenes que aún se encuentran en manos de Hamas. Qatar, un importante aliado de Estados Unidos que alberga una base aérea clave, ha prometido miles de millones de dólares en inversiones en Estados Unidos. Incluso también recordamos de forma bien controvertida, le entregó al presidente estadounidense este avión. Por tanto, un país que estaba justamente mediando un alto al fuego, y esto es algo que pone a Washington en una situación muy complicada. Por un lado, aún falta la información sobre exactamente la cronología y la secuencia de los acontecimientos, pero va a requerir más que simplemente promesas a Qatar de parte de Estados Unidos que un ataque como este no va a volver a suceder. Y la pregunta que todos se hacen esta noche es ¿a dónde vamos? ¿Qué sigue? Qatar ya anunció que suspende sus esfuerzos de mediación entre Israel y Hamas. ¿Cómo queda Estados Unidos como interlocutor en este conflicto, siendo que promovía supuestamente una paz en el corto o mediano plazo? Así es, y también de Estados Unidos, de qué es exactamente lo que conversó el presidente estadounidense con el primer ministro israelí. Sabemos que tuvieron una conversación, no sabemos si también le hizo llegar el descontento y la irritación al primer ministro israelí. Justamente qué es lo que pasa después de un ataque así, en un barrio residencial, a plena luz del día, en la capital de un país aliado de Estados Unidos. Los qataríes están furiosos con este ataque, invirtieron gran cantidad de tiempo, esfuerzo intentando negociar el fin de la guerra en Gaza, y lo que tú mencionabas, existe gran frustración, pero Washington no tendrá solo que intentar de alguna forma remediar y mejorar la relación que tiene con Qatar, con el gobierno en Doha, sino también con otros países en la región a los que Estados Unidos les promete esta seguridad, y también a la población allá de las miles de tropas, miles de soldados que Estados Unidos tiene actualmente en Qatar. Estamos esperando más respuesta de la Casa Blanca, pero sabemos que es una situación en la que hay bastante presión sobre la administración Trump para explicar cuándo fueron informados, cuándo informaron a los qataríes, que como bien mencionabas, dicen que fueron informados cuando ya caían las bombas sobre la capital Doha. Muchos interrogantes en este conflicto. Benjamín Álvarez Gruber con la perspectiva desde Washington. Muchísimas gracias, Benjamín. Hasta la próxima. Y donde también caían las bombas era en la Franja de Gaza. El ministro de Defensa de Israel amenaza con un huracán en los cielos de la ciudad de Gaza mientras ordena a todos sus habitantes a abandonar la urbe ante una nueva ofensiva militar. Cientos de panfletos fueron lanzados sobre la ciudad exhortando a los residentes de todos los barrios a evacuar inmediatamente y dirigirse hacia el sur. Para muchos no es una opción. Cayendo del cielo, presagios de desplazamiento. Panfletos lanzados por el ejército israelí ordenan a los habitantes de Gaza abandonar sus hogares y dirigirse al sur. Y una advertencia en árabe. Comunicado urgente a todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes viven en sus barrios. Desde la ciudad vieja y Tufá en el este hasta el mar en el oeste. La evacuación de la ciudad de Gaza es inevitable, como ocurrió en Rafah, Han Yunis y Beit Hanun. Permanecer en el área es extremadamente peligroso. Familias palestinas e incluso niños recogen los panfletos. Muchos temen que si obedecen la orden y se marchan, esta vez no se les permita regresar. ¿A dónde vamos a ir? ¿Deberíamos ir al sur? La gente huyó de allí y tuvo que regresar porque no había espacio. ¿Qué tan grande es el sur? ¿Cómo podría albergar a toda Gaza? Ya basta. Nos han aniquilado por completo en la Franja de Gaza. Israel ha dejado claro su plan. Pretende invadir Ciudad de Gaza. Su ejército destruyó numerosos edificios de gran altura, acusando a Hamas de utilizarlos.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advierte de que la operación israelí en Gaza será catastrófica y acusa a Israel de algo inédito: destruir toda la infraestructura necesaria para la supervivencia de la población civil. Mientras tanto, un plan de posguerra filtrado de Estados Unidos muestra que el aliado más cercano de Israel pretende construir una riviera del Medio Oriente sobre los escombros de Gaza, lo que ha encendido las alarmas globales sobre el futuro del territorio palestino. Bien, fijamos ahora la mirada en Estados Unidos, pero desde el ángulo económico. Para ello está con nosotros Juliana González y Juliana. Cambios en la política migratoria de Estados Unidos que tienen implicaciones económicas. Así, sin lugar a dudas, Javier, y es que este lunes se venció el estatus de protección temporal del que gozaban hondureños y nicaragüenses desde hace un cuarto de siglo en los Estados Unidos. Esta medida no solo pone en aprietos a un país como Honduras, que de acuerdo con su Defensoría del Pueblo no dispone de los recursos necesarios para atender una eventual deportación masiva de migrantes, sino que también puede tener un efecto significativo en sus ingresos. El 27% del PIB hondureño proviene de las remesas de sus nacionales en países como Estados Unidos. Esto es lo que temen los inmigrantes ilegales en Estados Unidos: ser arrestados y enviados de vuelta a sus países de origen de un momento al otro sin poder llevarse sus pertenencias. Para evitar ser repatriados sin nada, muchos inmigrantes, que habitualmente mandan un par de cientos de dólares al mes, están enviando remesas de miles de dólares a sus familias en sus países de origen por el miedo que rige sus vidas. Yo ni a los niños llevo al parque por eso. Si tengo que hacer un mandado, voy y regreso rápido. De ahí, pues, no salgo. En Honduras, por ejemplo, las remesas aumentaron un 25% en los primeros 7 meses de este año comparado con el mismo periodo del año pasado. Un aumento de 1.400 millones de dólares por el temor a que el presidente Trump ordene requisar o bloquear cuentas bancarias de migrantes indocumentados. Durante su campaña electoral de 2016, amenazó con suspender el envío de miles de millones en remesas si México no pagaba una valla fronteriza, y en su primer mandato limitó las transferencias a Cuba. El repunte de las remesas impulsa por el momento las economías regionales, especialmente a las familias más pobres, pero el flujo podría remitir mientras Estados Unidos estrecha el cerco sobre la inmigración ilegal. Y la decisión definitiva sobre el TPS de una corte de San Francisco se espera para el 18 de noviembre. Pero en estos 2 meses quedarán miles de hondureños y nicaragüenses expuestos a la deportación. Nosotros invitamos a Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre en Miami, que representa a los hondureños en Estados Unidos. Muchas gracias, señor Flores, por aceptar esta invitación. El temor a las deportaciones por parte de la administración Trump lleva a un aumento de las remesas. ¿Qué cifras manejan ustedes en su fundación? Sí, gracias por la invitación. La verdad que esto es una tragedia, además de una tragedia humana, una tragedia económica para nuestro país Honduras, el cual será más pobre de lo que es. Si bien es cierto, la CEPAL en su informe del 2024, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dice de que Honduras es tiene 69.5% de pobreza y un 46.7% de extrema pobreza, que solamente viven con $2.15. Y a esto le sumamos estos compatriotas, más de 55,000 que están expuestos a una deportación y que sus familias en Honduras, más de 35,000 familias ya dejarán de recibir remesas. Esto es preocupante porque esto generará más pobreza, más violencia y más migración. Y la migración ahora mismo pues estamos identificándola, que se está moviendo hacia Europa, siendo de que la frontera sur de los Estados Unidos está cerrada. Señor Flores, y según sus informaciones, ¿a qué destinan estas remesas las familias hondureñas principalmente? Bueno, a los gastos básicos de ellos para poder ajustar la canasta básica, porque la inflación de Honduras pues está muy alta, el desempleo, la alta tasa de desempleo obliga a que los compatriotas se esfuercen aquí en este país y envíen grandes cantidades de dólares, como lo dijo el Banco Central de Honduras este año, que tienen evaluado ya que se aumentará a más de 10,000 millones de dólares en remesas, donde nos convertimos en el país Honduras, los inmigrantes hondureños se convierten en América Latina el país que más sostiene el Producto Interno Bruto de un país.
Así que para nosotros pues es trágico, ¿verdad?, que se haya cancelado este TPS, porque esto, además de generar pobreza, pues también toda la incertidumbre humana que está teniendo ahora toda esta comunidad. Señor Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre, muchas gracias por este diálogo y hasta una pronta oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya lo vemos, bastantes repercusiones económicas también de una decisión migratoria, Javier. Muchísimas gracias, Juliana. Vamos a continuar con la mirada fija en América Latina. Este martes, la Corte Suprema de Brasil inició la fase decisiva del juicio contra Jair Bolsonaro. El líder de la ultraderecha brasileña está acusado de 5 delitos graves, entre ellos intento de golpe de Estado y sedición por su participación en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores irrumpieron violentamente en los edificios del Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema en Brasilia. Bolsonaro, actualmente en arresto domiciliario, asegura que se trata de una persecución política, mientras la Fiscalía lo responsabiliza de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2022. El juez instructor Alexandre de Moraes afirma que el plan para asesinar al actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva está ampliamente comprobado en la documentación presentada ante la justicia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió impunidad cero en el caso de la red de contrabando de combustible desarticulada en el estado de Tamaulipas. Las autoridades informaron de la detención de 14 personas por su presunta participación en el ingreso ilegal de 10 millones de litros de diésel en el país el pasado mes de marzo. Entre los detenidos hay varios funcionarios militares y empresarios que lograban introducir combustible sin pagar impuestos para luego venderlo a gasolineras y otros proveedores. Un delito conocido como huachicol fiscal que ha generado pérdidas millonarias de casi 4.000 millones de dólares entre 2019 y 2024. Y la periodista Andrea Sosa Cabrio se encuentra en Ciudad de México para ofrecernos más detalles de estas noticias en desarrollo. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes para vos. ¿Qué tan significativos son estos arrestos y qué alcance tienen en las esferas políticas y económicas del país? Estos arrestos son realmente muy importantes, es algo que no se había visto en la lucha contra el huachicol, como le llaman en México, a todo lo que tiene que ver con robo de combustible o en este caso ingreso ilegal de combustible al país a través de las aduanas sin pagar impuestos. Es muy importante porque se ha detectado que incluso altos funcionarios de la Marina estaban involucrados. Entre los detenidos hay un vicealmirante y también había una red de cómplices que trabajaban en los puertos y que permitían el ingreso de grandes buques con millones de litros de combustible. Entonces, es importante, las repercusiones políticas todavía no se ven, no hay políticos que hayan sido detenidos por haber estado involucrados en esto, sí miembros de la Marina, también empresarios, y se estima que por lo menos entre el 25 y el 30% del combustible que se vendía en México a través de las gasolineras o de otros proveedores era combustible que venía de fuentes ilegales. Entonces sí es muy importante y todavía las investigaciones están en curso y seguramente llevarán a más detenciones. Hablabas del involucramiento de altos miembros de la Marina. La presidenta Claudia Sheinbaum se apresuró a defender al secretario de Marina del anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claramente estos delitos no son nuevos. ¿Por qué se cuestiona que el movimiento político de Sheinbaum esté actuando con verdadera contundencia contra esta forma del crimen organizado? Bueno, la razón es sobre todo una crítica al anterior gobierno, al de López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que fue el antecesor y un poco el mentor político de Claudia Sheinbaum. La razón es que entre los detenidos hay un sobrino político del anterior secretario de la Marina, es decir, el hijo de la cuñada, y se preguntaban muchos qué pasó, si él estaba involucrado, si no estaba involucrado, y por qué en el anterior gobierno no se actuó cuando se dice que el propio secretario de la Marina hizo una denuncia hace 2 años. Entonces las críticas están dirigidas sobre todo al anterior gobierno, al anterior presidente. Se pregunta, los críticos del gobierno preguntan qué es lo que está pasando y por qué no se detectó esto antes, cuando el gobierno de López Obrador decía que estaba combatiendo este delito que se llama en México huachicol, se conoce como huachicol. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, ella está defendiendo a su antecesor,
A ella directamente no se le está criticando falta de acción en esto, porque realmente lo que se está viendo no se había visto antes. Entonces, las críticas, como digo, están dirigidas más bien al anterior gobierno por lo que podría haber dejado de hacer, es lo que se le critica, aunque, bueno, no está demostrado, ¿no? Seguiremos de cerca el desarrollo de este caso. Era el reporte de la periodista Andrea Sosa Cabrios en Ciudad de México. Muchísimas gracias, Andrea. Hasta la próxima. En Nepal, el primer ministro Sharma Oli renunció tras la represión policial que dejó un balance de 25 muertos durante protestas contra el gobierno. Las manifestaciones se desataron en protesta por la controvertida decisión del Ejecutivo de prohibir las redes sociales en todo el país. Aunque el gobierno ya dio marcha atrás con la medida, ni el levantamiento del veto ni la salida del mandatario han podido calmar las tensiones en Katmandú. Indignación en la capital de Nepal, Katmandú. A pesar del toque de queda, los nepaleses salen a las calles, neumáticos quemados, enfrentamientos con la policía y ataques a edificios gubernamentales. Comenzó como una protesta contra la prohibición de las redes sociales, pero el martes la violenta represión policial empeoró la situación. Protestamos porque están matando a nuestros jóvenes y amigos. Estamos aquí para exigir que se haga justicia y que el régimen actual sea derrocado. Todo esto es muy triste. Nunca imaginamos llegar a este punto. La multitudinaria manifestación en las calles muestra claramente lo frustrados y decepcionados que están los jóvenes. Por eso creo que esta protesta debe seguir. La mayoría de los manifestantes son jóvenes. En Nepal casi la mitad de la población tiene menos de 40 años. La decisión del gobierno de prohibir las redes sociales fue una reacción a las denuncias de corrupción y nepotismo. Tal vez el gobierno prohibió las redes sociales porque la verdad se estaba volviendo bastante evidente. Con sus secretos al descubierto, nuestros líderes decidieron cortar todo y esconderse. Sin embargo, levantar la prohibición no fue suficiente para aplacar la ira de la gente cansada de la corrupción, la inestabilidad política y una alta tasa de desempleo. Y antes de irnos, en Etiopía se inauguró el mayor proyecto hidroeléctrico de África, la Gran Presa del Renacimiento, ubicada en el Nilo Azul. La construcción de este colosal proyecto va a permitir una mayor generación de electricidad para Etiopía. El primer ministro Abiy Ahmed, junto a otros líderes regionales, asistió a la ceremonia de inauguración. El país más poblado de África necesita electricidad para cerca del 60% de la población. Con esto nos despedimos hasta una próxima ocasión. Que lo pasen bien.